Hola, si te gustan las historias de terror reales, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más. Solo te toma un segundo. Vamos a empezar. Los papeles dicen que chocamos contra una roca sumergida en 1997. Yo estuve ahí. Las rocas no tienen dientes. Estábamos en el Pacífico Norte, al noreste de Wake, en medio de otra guardia oscura. Yo estaba en la consola de sonar, escuchando ese zumbido lento y bajo que siempre nos devolvía a la cuenca. Los olores habituales del barco estaban ahí de fondo. Café quemado, viejo BGE y un leve rastro de aceite. Rutina. Aburrido. Seguro. O eso pensábamos. Entonces, algo nos golpeó desde abajo con fuerza. La cubierta se levantó bajo mis botas como un ascensor y luego cayó. Las tazas volaron. Alguien se cayó en el pasillo de afuera. Todo el casco sonó como una tubería golpeada. Encendieron las luces de inundación a lo largo del lado. Por un latido, lo vi justo al lado del rayo. Una cabeza pálida y masiva saliendo de la oscuridad. Una boca abriéndose más ancha que nuestra proa. Dientes como estacas gruesas y curvas. Luego desapareció en la estela. Al amanecer, los buzos encontraron placas de acero dobladas hacia adentro en arcos suaves, más profundos de lo que deberían doblarse y aún aguantar. El informe lo llamó contacto con un objeto sumergido desconocido. Nadie escribió la palabra megalodón. Voy a contarte por qué saltaron esa palabra y por qué sé que nos golpeó de verdad. Antes de empezar el video, dale al botón de suscribirte para apoyar el canal. Solo toma un segundo. Yo era técnico de sonar, segunda clase, Ryan Cole, en ese entonces, sirviendo en el USS Archer. Era un destructor clase Arleigh Burke, todavía suficientemente joven como para oler a pintura fresca y cableado nuevo. Finales de 1997, tiempos tranquilos, sin zonas calientes para nosotros, solo agua amplia y vías largos. Mayormente ejercicios, informes y mantener el barco listo para lo que nunca parecía llegar. Estábamos al noreste de la isla Wake, flotando sobre una cuenca profunda que apenas tenía nombre. Aparecía en nuestros mapas como un conjunto de líneas finas de contorno y números de profundidad. Nada más. La mayoría de nosotros nunca pensábamos dos veces en esos números. Yo solo los recordaba porque los veía todos los días en mis pantallas. Cambiaban rápido mientras el fondo se hundía bajo nuestro rumbo. Los miraba sin pensar, como revisas un reloj. La vida en el Archer corría en bucles constantes. Despertar, comer, estar de guardia, limpiar algo, dormir cuando podías. El barco se sentía como un pequeño pueblo hecho de acero, zumbando con motores y siempre llevando esa mezcla constante de café quemado, aceite y sal en los pasillos. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en sonar, pantallas verdes, voces tranquilas, el suave zumbido del océano en mis auriculares. Algunos días se sentía como si el mar fuera solo una máquina respirando. Pero pequeñas cosas empezaron a cambiar. La primera señal fue un sensor profundo a mitad de la cuenca que registró una masa grande y en movimiento antes de quedarse en silencio. ¿Quién pensó que era una lectura mala? Hart argumentó suavemente que el perfil era demasiado limpio para hacer ruido aleatorio. No pensaron que los oí, pero en sonar, cada voz pequeña se oye. Hablaron de estimaciones de tamaño que no coincidían con ninguna ballena o submarino conocido. Me dije que era solo un fallo. Luego el mando envió un mensaje corto. Extender la patrulla en esa cuadrícula, quedarse otro tramo, recolectar más datos antes de irse. Nada sobre peligro, nada sobre lecturas raras, solo extender. Esa palabra siempre me molestó. Cuando el mando quiere que te quedes sin dar razones, sabes que algo anda mal. Los días pasaron con esa presión tranquila creciendo como una pregunta esperando en la oscuridad. Seguí escuchando el suave zumbido en mis auriculares, el ruido de fondo de la cuenca. De vez en cuando sentía la lenta vibración a través de la cubierta. Débil, fácil de ignorar, pero diferente del ritmo usual del motor. Miraba los números de profundidad otra vez, tratando de entender si era el barco o el mar hablando. Para entonces, alguna parte de mí ya sabía que la rutina se estaba escapando. Solo no sabía hasta dónde llegaría. Los días después de esa primera extensión se sintieron casi normales, pero las grietas se ensancharon en formas pequeñas. Hicimos ejercicios como siempre, práctica de hombre al agua, chequeos de control de daños, pruebas de mangueras contra incendios en los pasillos, todas las cosas que hace un barco cuando el mar no te da más que tiempo. La tripulación confiaba en el Archer, era fuerte y estable.
Creíamos que mientras siguiéramos los pasos, nada podría sorprendernos. Durante una de las rondas matutinas, la tripulación de cubierta vio una boya a la deriva del campo de sensores. Debería haber estado en su lugar, hablando con el resto de la cadena. En cambio, flotaba sola, pintura descolorida, carcasa abollada. Cuando la subieron a bordo, todos nos reunimos alrededor. Un golpe fuerte de escombros habría dejado marcas afiladas o rasguños largos. Esta carcasa estaba aplastada en un arco suave hacia adentro, como si algo la hubiera empujado directamente con presión constante. Hart sacó sus calibradores y tomó medidas tranquilas. No lo llamó mordida, no necesitaba hacerlo. Más tarde ese día, mientras estaba de guardia, oí un pulso muy bajo al borde del rango de sonar. No el eco usual de una pendiente o cresta. Esto se sentía más lento, casi consciente. Solo venía cuando cruzábamos ciertas líneas sobre la cuenca, como si algo allá abajo reaccionara cuando nuestro rumbo cambiaba. Kim se inclinó a mi lado escuchando a través de sus propios auriculares. No dijo nada al principio, solo frunció el ceño y anotó unos números. Ese pulso bajo se convirtió en una de las cosas que llegué a temer. No sonaba como una voz o una señal. Se sentía como una presión lenta dentro de mis oídos, como si el océano tuviera pulmones. Reed y la XO miraban los mapas más a menudo a medida que pasaban los días. Oí partes de sus conversaciones. La mayoría era sobre el costo del campo de sensores y cómo el mando quería prueba de que la red aún funcionaba. Reed nunca alzaba la voz, pero tenía esa postura tensa que usaba cuando no le gustaban unas órdenes y no quería que la tripulación lo viera. Detalles extraños seguían acumulándose. Un vigía dijo que las olas se sentían más lentas en esa cuadrícula, como si el agua llevara más peso. Uno de los ingenieros registró una vibración débil que solo aparecía cuando pasábamos sobre el contorno más profundo. Pensó que era un panel suelto al principio, pero no encontraron nada. Otro día recuperamos una balsa salvavidas arruinada. La piel de goma estaba cortada por marcas largas y profundas que se curvaban hacia adentro. No como el viento o el sol parten material viejo. Sin señal del barco de donde venía, sin número que pudiéramos rastrear, solo un pedazo fantasma de algo que nunca debería haber flotado tan lejos solo. La teoría tranquila de Hart empezó a tomar forma. Hablaba en palabras cuidadosas sobre un gran depredador usando profundidad y corrientes para cazar. Nunca dijo el nombre. Evitaba incluso la insinuación. Se mantenía científica, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Algo sobre esas heridas la molestaba. Las revisaba una y otra vez, comparando arcos y profundidades. Intenté decirme que era una mezcla de eventos extraños y mala suerte. Tal vez escombros, tal vez una ballena muerta a la deriva desde algún lugar lejano. La mente busca razones, incluso débiles cuando el océano empieza a actuar mal. Aún así, las bromas de la tripulación se acortaron. Las risas se apagaban más rápido. Hombres y mujeres que usualmente se bromeaban en la guardia ahora miraban el agua como si les devolviera la mirada. Una noche, me senté en sonar con Kim y Hart. La habitación estaba oscura, iluminada por ese suave brillo verde. El pulso regresó más profundo y más cerca. Cada vez que el Archer cambiaba de velocidad, el pulso se movía con nosotros. No instantáneo, pero lo suficientemente cerca. Hart se inclinó hacia la pantalla, su respiración lenta. «Esto no es una roca», susurró. No quiso que la oyera, pero sonar es un espacio tranquilo. Cada palabra te encuentra. Ese pulso se quedó estable bajo nosotros, como algo vivo acomodándose en su lugar. Las lecturas de profundidad me decían cuánto agua había entre nosotros y el fondo. Los números siempre se sentían grandes. Esa noche se sintieron delgados. Recuerdo pensar que lo que esperaba allá abajo había terminado de observarnos desde lejos. Se sentía como si el mar hubiera dejado de contener la respiración, y nosotros nos quedábamos justo donde el mando quería. El siguiente mensaje del mando llegó durante una guardia matutina gris. Sin razón dada, sin contexto extra, solo una línea instruyendo desplegar una boya experimental al borde de la cuenca. El lenguaje sonaba inofensivo. Prueba de propagación acústica. Todos sabíamos que esas pruebas usualmente significaban enviar patrones de sonido al agua profunda para ver cuán lejos viajaban. Nada nuevo. Aún así, el momento se sentía extraño. Ya habíamos perdido un sensor y recuperado una boya aplastada. Hart se veía inquieta cuando leyó la impresión. La boya era un dispositivo compacto con una carcasa compuesta dura y un carrete de cable largo. Estaba construida para mantenerse firme en mares agitados
y enviar tonos a un rango amplio. Hart la llamó una herramienta simple. Kim revisó las especificaciones 2 veces antes de aprobarla. Harlow estudió la carcasa con la misma mirada que usaba cuando escuchaba submarinos débiles. Ninguno de nosotros dijo lo que pensamos. Todos sabíamos que la cuenca se había vuelto extraña, y esta cosa estaba a punto de cantar en ella. La desplegaron de noche. El mar tenía un leve oleaje, suficiente para que la cubierta se sintiera viva bajo tus botas. Escuché desde sonar mientras empezaba el tono de prueba. Pulsos constantes se hundían en lo profundo. Luego un barrido bajo, luego otro. Nada inusual al principio, solo sonido encontrando agua. Pero después de unos ciclos, el contacto apareció de nuevo. Surgió del fondo como una montaña formándose bajo nuestras pantallas. Una masa de bordes suaves, sin líneas de metal, sin ruido de hélice ni señal de máquina alguna. Se movió lento al principio, luego se estabilizó a una profundidad muy por debajo de nosotros. Coincidió con nuestra velocidad casi exactamente, como si nos estudiara. Cuando la boya cambió a un nuevo patrón de tono, el contacto giró hacia ella con clara intención. Poco después, el mar a nuestro alrededor cambió en formas pequeñas pero agudas. Vigías reportaron parches donde la superficie parecía levantarse como si algo ancho rodara justo debajo. Cada vez que señalaban, el agua se calmaba antes de que otros pudieran ver. Confiaba en esos vigías. Estaban entrenados para notar pequeños cambios en viento y oleaje. Si veían algo, les creía. Justo antes del amanecer, el barco se sacudió. No un golpe completo, más como un roce pesado bajo la popa, suficiente para soltar equipo en unos compartimentos, suficiente para hacer que la gente jurara suavemente y buscara pasamanos. Cuando Control de Daños revisó, encontraron abolladuras y pintura raspada baja en el casco. Las marcas eran anchas, no afiladas, más como algo grande se deslizó bajo nosotros y nos tocó a propósito. En sonar, había visto el contacto pasar bajo la popa segundos antes del golpe. Se movió hacia arriba un poco, luego se hundió de nuevo. Hart se inclinó sobre mi hombro, estudiando el rastro. Su cara tenía esa calma constante que usaba cuando no quería mostrar preocupación. Kim cruzó los brazos y no dijo nada. Después del amanecer, recuperamos lo que quedaba de la señal de la boya. Se quedó en silencio durante un ciclo de prueba posterior. Recuerdo el momento exacto. Un segundo estaba ahí, un tono claro rebotando en el fondo. Al siguiente segundo se cortó a mitad del pulso. Justo antes de desaparecer, un ruido agudo golpeó mis auriculares. Un crujido duro y grueso, del tipo que oyes cuando el metal cede bajo presión. Recuerdo quitarme los auriculares y frotarme la mandíbula porque el sonido parecía ir directo a través del hueso. Marcamos la posición y enviamos un equipo en bote a recolectar los restos a la luz del día. Cuando volvieron, la carcasa estaba partida, no rasgada por ola a su edad, aplastada hacia adentro, segmentos faltantes en una forma curva, como si algo la hubiera agarrado con gran fuerza. Hart la examinó en silencio por mucho tiempo. Midió los arcos, trazó los bordes. Esperé que lo dijera. No lo hizo. Solo me miró a los ojos y dijo, «Esto no fue un fallo por presión». Esa noche, más peces muertos pasaron flotando, grandes. Sus cuerpos estaban tallados por enormes surcos curvos. Unas horas después, una pequeña ballena pasó en la estela. Su flanco parecía como si un set gigante de dientes lo hubiera rasgado. El olor nos alcanzó incluso desde la cubierta. Podredumbre, sangre, sal. Se mezcló con los olores usuales del Archer hasta que se sintió como si todo el barco llevara el peso de la muerte en el aire. El contacto se quedó cerca después de eso, siempre unos cientos de metros abajo y atrás de nosotros, siguiéndonos mientras hacíamos nuestro rumbo. Si aminorábamos, aminoraba. Si gilábamos, coincidía. Los números de profundidad en mi pantalla se convirtieron en algo que vigilaba constantemente. Me decían cuánto agua nos separaba de esa cosa. Algunas horas se sentía como mucho. Otras horas se sentía como si el océano se hubiera adelgazado a nuestro alrededor. Al final de ese día las bromas habían parado. El ruido en el comedor se sentía forzado. La gente dormía más ligero. Nadie decía la palabra tiburón, pero todos usaban palabras como eso o lo que sea que esté allá abajo.
Tarde esa noche, en un pase rutinario, la señal de la boya dio un último ping débil desde el fondo marino. Luego, nada. Un momento después, el gran contacto pasó por esa posición en sonar. Oí otro crujido lento y pesado en el canal de audio, casi como el anterior. Luego el silencio se asentó de nuevo. Reed registró la pérdida y envió la cuadrícula para seguimiento. Todos supimos entonces que algo vivo allá abajo había empezado a prestarnos atención. La luz de la mañana llegó pálida y delgada, cuando el equipo del RHIB salió a recuperar lo que quedaba de la boya. El mar estaba calmado, casi gentil, como si la cuenca quisiera esconder lo que había hecho durante la noche. Desde sonar, podía rastrear el bote como un pequeño salpicón brillante contra el agua oscura. Miré hasta que trajeron las piezas a bordo. La carcasa estaba en peor estado de lo que esperaba. Partes aplastadas hacia adentro en un patrón suave. Una sección larga faltaba, como si la hubieran arrancado limpia. Hart se agachó junto a ella con su cuaderno. Llevaba guantes, pero noté cómo manejaba los fragmentos. No tenía miedo del metal. Tenía miedo de lo que lo había moldeado. Nos apartó a Kim y a mí. Su voz se mantuvo calmada. Nos dijo que el daño venía de presión de mandíbula, no de colisión. La carcasa compuesta estaba diseñada para estrés en océano profundo. Nada simple podía doblarla así. No dijo dientes. No necesitaba hacerlo. Más tarde, trajeron un ternero de ballena muerto. Flotó contra nuestro lado de babor, girando lentamente. El cuerpo llevaba marcas de mordidas curvas profundas que cortaban carne y hueso. Díaz y Hart lo examinaron en cubierta. Ambos hablaban en oraciones cortas, midiendo arcos y profundidades, tomando muestras pequeñas. El olor era espeso y fétido. Se mezcló con los olores regulares del barco, hasta que se sintió como si todo el aire se hubiera vuelto agrio. Ninguna de las marcas coincidían con heridas de caza de orcas. Eran más grandes, más profundas, más suaves. Hart dijo que el radio no coincidía con ningún gran blanco tampoco. Escribió números como si el conjunto correcto de cifras hiciera a la criatura menos real. El contacto en sonar subió un poco después de eso. Aún profundo, pero más cerca que antes. Se movía con nosotros casi como una sombra. Cada vez que chequeaba los números de profundidad, sentía un apretón en el pecho. El espacio bajo la quilla se sentía más pequeño. El espacio para correr se sentía delgado. Para entonces la tripulación había cambiado. Gente que nunca se preocupaba por el mar, ahora evitaba mirar por la borda de noche. Algunos dormían con chalecos salvavidas. Las bromas alrededor de la mesa del comedor sonaban débiles. La risa moría rápido. Nadie quería decirlo, pero el océano ya no se sentía vacío. Una noche, alrededor de la media guardia, recibimos un golpe más duro. La popa saltó bajo nosotros. Un gemido metálico agudo recorrió el casco. Control de daños encontró una sección abollada y una grieta delgada en un compartimento. La apuntalaron rápido, pero el mensaje era claro. La criatura ya no nos estaba probando, nos estaba empujando. Cuando revisamos los registros de sono después del golpe, el contacto había pasado de seguirnos a deslizarse directamente bajo la popa. Luego subió un poco, luego se hundió. Se sentía como un movimiento deliberado, como si buscara un punto débil. Reed envió un informe encriptado describiendo el contacto como una gran presencia biológica que rastreaba el barco y golpeaba equipo. La respuesta del mando llegó horas después. Tranquila, corta, distante. Nos dijeron mantener posición por otra noche completa y continuar recolectando datos, sin mención de peligro, sin idea de sacarnos. Ese mensaje se sintió peor que el golpe. Reed lo leyó con mandíbula tensa. No dijo nada por mucho tiempo. Luego dobló el papel y caminó a las ventanas del puente. Lo vi mirando el horizonte, ojos estables y cansados. Era un buen oficial. Sabía que nos quedábamos ahí afuera porque alguien arriba necesitaba que nos quedáramos. Alrededor de medianoche,
El contacto se deslizó adelante y se hundió bajo nuestra proa. Se quedó ahí, solo sentado en el agua oscura, como esperando nuestro próximo movimiento. El retorno de sonar era más suave que antes, pero enorme, demasiado enorme para algo vivo. Sin embargo, ahí estaba, manteniéndose estable. Pasamos sobre ese punto. Mientras nuestra proa pasaba arriba, el agua se sintió mal. La cubierta bajo mis botas se sintió suelta por un momento, como si el mar hubiera perdido su agarre. Una quietud extraña se extendió por todo el barco, casi como una respiración siendo tomada. Esa calma era peor que cualquier golpe que hubiéramos recibido. Se sentía como si el océano estuviera esperando, y algo profundo abajo estuviera esperando con él. La extraña calma bajo la quilla duró solo un momento, pero se quedó conmigo. El barco se sintió como si hubiera pasado sobre un espacio vacío con forma de cosa viva. Justo después, un golpe agudo nos golpeó desde abajo. No suficiente para abrir algo, pero fuerte para que todos se agarraran por apoyo. Unas bandejas se deslizaron de las encimeras. Alguien en el pasillo tropezó. Se sentía como si la criatura estuviera probando nuestra fuerza y aprendiendo cómo nos movíamos. Unas horas después llegó un mensaje seguro. Shore y Reed fueron llamados a la sala de comunicaciones para una sesión informativa encriptada. Nadie más podía entrar. Cuando salieron, ninguno habló. La cara de Reed tenía una tensión apretada que nunca había visto en él antes. Shore escribía notas sin mirar a nadie a los ojos. Harlow sopó pedazos a través de canales que no explicó. Me apartó en sonar y repitió lo que había oído. La verdad nos había sido escondida desde el principio. La anomalía de sensores no fue un accidente. El campo de sensores en esta cuenca había sido parte de un programa de rastreo clasificado por meses. Había registrado movimientos de algo grande y silencioso a profundidad extrema. Algo que se movía de formas que nada conocido debería. Las matrices lo habían captado subiendo, derivando, hundiéndose y circulando en patrones demasiado estables para ser aleatorios. La boya que Hart desplegó también era parte del programa. Estaba hecha para atraer a la criatura más cerca enviando patrones de sonido que las matrices creían que le hacían reaccionar. Nos dijeron que la boya era solo un experimento. En realidad, era cebo destinado a atraer a un depredador profundo. El Archer había sido elegido porque era fuerte, bien armado y confiable. Alguien en una oficina superior creía que podíamos sobrevivir al primer contacto si las cosas salían mal. Esa creencia se sentía descuidada cuando mirabas la carcasa aplastada y la vida marina muerta pasando flotando. Reed estaba furioso por no haber sido advertido. Harlow dijo que Shore argumentó que no podían romper ahora sin órdenes, ya estaban dentro de la operación. Hart lo tomó peor. Había venido a bordo como científica, no como alguien alimentando a un depredador. Se dio cuenta de que su trabajo estaba plegado en algo con lo que nunca había estado de acuerdo. Su cara cambió después de eso, más callada, más guardada. Cuando uní los fragmentos, la verdad llegó clara en un barrido horrible. No éramos marineros desafortunados que cruzaron caminos con algo extraño. Éramos la pieza de superficie de un estudio largo. Nos habían colocado sobre una amenaza conocida. La habíamos llamado más cerca con nuestras propias manos. La criatura no había llegado aquí por casualidad. Habíamos tocado su puerta. Reed recibió una línea verbal final del mando. Mantengan todas las notas conservadoras y eviten etiquetas biológicas fuertes en registros escritos. No importaba qué experimentáramos, los archivos nunca dirían la cosa real. El silencio después de esa orden se sintió como una espera en todo el barco. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos sin apoyo y sin verdad. Reed aumentó la preparación la mañana siguiente. Vigías extra en cubierta, equipo de control de daños listo de antemano. Más chequeos en bombas y mamparos. Se quedó dentro del patrón de cuadrícula como ordenado, pero nos movió hacia terreno un poco más superficial cuando pudo. Lo hizo en silencio, como esperando que el mando no lo notara. El comportamiento de la criatura cambió de nuevo. Subió más alto en la columna, deslizando hacia profundidad media. Cada vez que el Archer hacía un giro lento o reducía velocidad, el contacto se acercaba más. Cuando nos manteníamos estables, se alejaba,
pero nunca lejos. Nos estaba estudiando, viendo cómo reaccionábamos. Una noche, mientras checaban abolladuras anteriores cerca de la popa, un bulto de agua se levantó al lado del barco. La tripulación de cubierta vio un lado pálido ancho deslizar pasando, junto con una cola enorme que se movía con propósito lento y pesado. Se hundió de nuevo bajo antes de que el resto pudiéramos llegar a la borda. Sus caras decían la verdad. Lo que nos seguía estaba más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado. Más tarde, lanzamos un pequeño submarino no tripulado hacia la pendiente de la cuenca. La cámara envió fotos granuladas de roca y oscuridad abierta. Luego, en el último cuadro antes de perder señal, una pared de carne llenó la vista. Un borrón de dientes vino directo a la lente. Luego, nada. La pantalla se volvió estática. El siguiente golpe fue más duro que los otros. La popa se sacudió bajo nosotros, casi levantándose. Una cubierta de hélice se dobló hacia adentro. Un marinero en ingeniería cayó y se lastimó la espalda tan mal que Díaz tuvo que moverse rápido para mantener su respiración estable. El olor a aceite y metal caliente llenó los pasillos. El barco se sintió herido de una forma que no habíamos sentido antes. Las voces de la tripulación cambiaron después de eso. Algunos susurraban sobre dejar la cuadrícula por su cuenta. Otros miraban el agua como esperando que se levantara en cualquier momento. Shoreham seguía las órdenes. Hablaba de deber y cadena de mando. Reed estaba entre ella y la tripulación, cargando presión de ambos lados. Quería proteger al barco, pero también sabía que desobedecer al mando podría romper su carrera y dejarnos marcados como fallos. En un momento más tranquilo bajo cubierta, Hart me habló sola. Dijo que las medidas de mordidas y patrones de profundidad no coincidían con un sobreviviente solitario. Algunos registros viejos insinuaban múltiples individuos en diferentes trincheras. Temía que esta cuenca no tuviera al único. Miré sus manos mientras hablaba. No temblaban, pero sus ojos tenían esa mirada distante de alguien viendo un cuadro más grande que nadie más quería creer. Esa tarde, durante un pase de encuesta lento, el contacto cambió de nuevo. Se acercó mucho bajo nosotros. Luego desapareció completamente de la pantalla. La pantalla se quedó en blanco excepto por el ruido de fondo usual. Sin objetivo, sin forma, solo el zumbido del océano. El vello de mis brazos se erizó. Cuando algo de ese tamaño desaparece, no se va. Está eligiendo silencio. Una vibración larga y profunda rodó a través de la quilla. No un golpe, no un pase, más como una presencia gigante moviéndose hacia arriba a través del agua debajo de nosotros. La sentí a través de mis botas, a través de la cubierta, a través del metal de la consola. Se sentía como si la criatura estuviera subiendo directo hacia el casco. La vibración profunda creció más fuerte hasta que cada placa en el pasillo parecía llevarla. Me agarré al borde de la consola y miré la pantalla de sonar en blanco, esperando que el retorno apareciera. Antes de que lo hiciera, el barco se sacudió. Una fuerza enorme golpeó bajo la popa, mucho más dura que cualquier golpe anterior. La cubierta rodó lo suficiente para enviar a unos marineros deslizándose contra un mamparo. Un gabinete de metal se abrió de golpe. Herramientas se esparcieron por el piso. La popa se hundió como si algo hubiera presionado hacia abajo. Por un momento pensé que íbamos a hundirnos. Luego la proa se levantó y los motores lucharon para tirarnos adelante. Bombas se encendieron, voces llamaron en tonos controlados. Equipos de control de daños corrieron a sus puestos. Intenté mantener mis ojos en sonar, pero el sacudón hizo que la pantalla se borrosa. Cuando la imagen se estabilizó, di el contacto abrazando nuestro casco desde abajo, deslizándose a lo largo de la popa como una cuña viva. Se movió hacia babor, luego adelante, sintiendo su camino a lo largo del acero. Nunca había imaginado que algo vivo pudiera sentir un barco como una mano siente una pared en la oscuridad. Arriba, un equipo salió a chequear abolladuras anteriores. El siguiente momento, agua surgió sobre la cubierta. Una forma enorme emergió al lado de ellos. Solo la vi en un flash rápido, a través de una alimentación de cámara. Una cresta pálida elevándose más gruesa que la espalda de cualquier ballena, empujando un oleaje que lavó sobre la cubierta. Un marinero se resbaló bajo la línea de seguridad y desapareció por el lado. No gritó, ni siquiera tuvo tiempo. Una masa oscura giró en el agua y rojo se extendió en rastros delgados.
Luego el mar se quedó quieto. La voz de Reed vino por la red del barco, estable pero tensa. Abandonó cualquier idea de más pruebas. Habíamos terminado de recolectar datos. Les dijo a la XO que tenían dos opciones: llevar la pelea a la criatura de una forma que la contara o esperar a que nos desgarrara pieza por pieza. No había espacio para órdenes que nos mantuvieran quietos. Trabajó un plan simple. Tiraríamos de la criatura hacia una cresta más superficial al borde exterior de la cuenca. La cresta subía en una larga pendiente, dejando menos espacio vertical para que algo grande maniobrara. Si podíamos mantener a la criatura persiguiéndonos en esa área, podíamos desplegar cargas de profundidad y unas pocas armas antisubmarinas de corto alcance en un patrón apretado. Las ondas de choque podrían aturdirla, o al menos ahuyentarla. Si nos quedábamos en agua profunda, no sobreviviríamos a un segundo golpe completo. Reed ordenó a los jefes de división pasar la palabra, sin charla larga, sin discurso dramático, solo tareas claras dichas en voces calmadas. Tripulaciones de armas prepararon las cargas. Ingeniería afinó los motores para poder constante. Control de daño se quedó listo aunque ya estaban desgastados por los golpes anteriores. El mensaje era simple: llegar a la cresta, disparar todo lo que teníamos y largarnos. El Archer empujó adelante. Los motores traquetearon un poco por la tensión, pero aguantaron. Sentí cada vibración y chequé los números de profundidad por hábito. El fondo subía en pasos lentos en la pantalla. El agua bajo nosotros se volvía más delgada de formas que me ponía nervioso. Sabía que la criatura podía usar agua profunda como escudo. Traerla a terreno más superficial se sentía audaz, pero también peligroso si juzgábamos mal el tiempo. El contacto nos siguió. Se quedó unos cientos de metros atrás al principio. Luego se acercó. Era paciente. Esa paciencia me asustaba más que cualquier golpe. Nos rozó el casco de nuevo, no tan duro esta vez, más como queriendo recordarnos que aún estaba ahí. Cada pocos minutos sentía ese cambio de presión vacilante bajo en mis auriculares. Ese sonido se había convertido en una especie de advertencia. Cuando se hacía más fuerte, la criatura estaba subiendo. Cuando se desvanecía, estaba cayendo atrás. Nos coincidía paso a paso, manteniéndose lo suficientemente cerca para rastrear, pero lo suficientemente lejos para evitar cualquier trampa que pusiéramos demasiado temprano. Cuando nos acercamos a la cresta, los números de profundidad se apretaron. El océano se sentía más pequeño. El aire y el sonar se sentían más pesados. Podía oler aceite, sal y un leve rastro de cableado quemado del impacto anterior. Se pegaba a mi ropa y me hacía pensar en la ballena muerta que había pasado flotando días antes. Reed pidió una ligera reducción de velocidad, solo lo suficiente para tentar a la criatura a cerrar la brecha. El contacto se movió más rápido en sonar, subiendo en el agua. Mi pulso se aceleró cuando lo vi angulando hacia arriba. Cruzamos la primera marca de la zona de matanza. Tripulaciones de armas esperaron el momento que Reed había elegido. Mantuvieron las cargas listas. Vi el contacto acelerando más rápido, cerrando el último tramo bajo nuestra popa. Su masa subió en la pantalla, enorme e imposible. Entonces Reed dio la orden. El barco aminoró el acelerador. La criatura se lanzó hacia arriba, apuntando al underside del casco, justo donde esperábamos que viniera. La cresta estaba abajo como una trampa, esperando cerrarse. El momento en que la criatura surgió, Reed dio la señal. Tripulaciones de armas liberaron las cargas de profundidad en el patrón apretado que habían practicado. Un par de torpedos de corto alcance dispararon hacia la pendiente de la cresta donde las ondas de choque rebotarían. El tiempo tenía que ser exacto. Demasiado pronto y la criatura escaparía. Demasiado tarde y tomaríamos la fuerza a nosotros mismos. La primera explosión golpeó como un martillo. Todo el barco se sacudió. Mi consola se volvió blanca por un momento, la pantalla de sonar ahogándose en ruido. Me agarré al borde para no deslizarme del asiento. La segunda explosión rodó a través del casco como un rugido profundo. Las luces parpadearon. Un leve olor a aislamiento quemado flotó por las ventilaciones. Mis dientes zumbaron por el choque. Cuando el ruido se adelgazó, la imagen de sonar volvió en pedazos. Toqué el ganancia y estabilicé la pantalla. El contacto aún estaba ahí, pero ya no suave. Se retorcía y rodaba en barridos irregulares. La forma se borró, luego se estiró, luego colapsó hacia adentro antes de extenderse de nuevo. Me recordó a un animal herido tratando de encontrar equilibrio. Alguien arriba llamó por la red que el agua atrás de nosotros estaba hirviendo.
Luces de inundación se angularon atrás. En el caos de espuma y rocío girando, un cuerpo masivo rodó parcialmente fuera de la superficie. Lo vi en una pantalla cercana por solo unos segundos. Carne rasgada colgaba en tiras oscuras. Cicatrices rodeaban por su lado, viejas mezcladas con frescas. Formas parasitarias pequeñas se aferraban a la piel áspera. La longitud de lo que vimos era más que un camión, y era solo una fracción de su cuerpo completo. Rodó una vez, luego se deslizó de nuevo a la oscuridad, dejando una mancha ancha en el agua. Por un momento el contacto se hundió. El rastro de sonar se desvaneció hacia abajo. Su movimiento se ralentizó. Lo rastreé mientras podía. La señal se adelgazó, luego desapareció. Silencio llenó mis auriculares. Esperé un minuto completo, escuchando cualquier cosa. Sin pulso, sin movimiento, solo el suave fondo de agua profunda. Cuando Reed oyó mi reporte, ordenó hacer la mejor velocidad segura fuera de la cuenca. Nadie lo cuestionó. Nadie habló por un rato. Estábamos vivos, pero solo apenas. Mientras el Archer se alejaba de la cresta, seguí mirando la pantalla en blanco, sintiendo la lenta vibración del casco herido bajo mis botas. Sabía que habíamos escapado de algo que nunca debimos encontrar. Y también sabía que el océano no había dado todos sus secretos. Solo había cerrado su boca alrededor de uno. El Archer salió cojeando de la cuenca como un animal herido. El casco crujía de una forma que nunca había oído antes. Bombas corrían sin pausa. Apuntalamientos temporales reforzaban marcos débiles. Los pasillos olían a aceite, acero mojado y el borde quemado de cableado sobrecargado. Nadie se quejó. Todos entendían lo cerca que habíamos estado. Perdimos buena gente. Otros llevaban heridas que los seguirían por años. Díaz iba de litera en litera, chequeando vendajes, lavando cortes, hablando en una voz calmada que mantenía el miedo de extenderse. El comedor se quedó quieto. Incluso el traqueteo usual se sentía más suave, como si el barco mismo intentara no llamar atención. Una vez que llegamos a agua más clara, un barco de apoyo respondió nuestra llamada. Un helicóptero levantó los casos peores de la cubierta. Lo vi elevarse al cielo con un sentimiento a medio camino entre alivio y culpa. Se iban del lugar que intentó matarnos, pero el resto teníamos que quedarnos con los recuerdos. Remolcadores nos encontraron después y se engancharon para el largo remolque a un astillero de reparaciones. Equipos técnicos subieron y fotografiaron todo. Las piezas aplastadas de la boya, las placas dobladas, el marco de proa agrietado, los arcos extraños en el casco que nadie quería nombrar. Hart entregó sus muestras, aunque podía decir que ya sabía que nunca las vería de nuevo. Entrevistas vinieron después. Horas largas de preguntas hechas por gente con manos estables y expresiones cortas. Les contamos lo que vimos, lo que oímos, lo que nos golpeó. Hablamos de dientes brillando en las luces de inundación y el enorme retorno en sonar. Describimos la ballena muerta y el equipo aplastado. Algunos investigadores escucharon con cuidado. Otros escribieron frases como masa sumergida no identificada y posible evento ambiental. Oí borradores del informe oficial después. El lenguaje era suave, cuidadoso. Hablaba de corrientes fuertes, pendientes inestables y fuerzas inusuales en agua profunda. Ni una línea llevaba la verdad de lo que nos persiguió. El océano casi nos tomó. Pero el papeleo lo hizo sonar como si el mar solo se hubiera encogido de hombros. Hart empujó más fuerte que el resto de nosotros. Les dijo a los investigadores que las marcas de mordidas y carcasas aplastadas no coincidían con ningún tiburón conocido. Habló de patrones de profundidad y los sonidos bajos extraños que grabamos. Pero cuando sus palabras aparecieron en las notas apretadas, sonaban diferentes, más suaves. Los detalles claros fueron reemplazados con líneas vagas sobre fauna marina grande e interacciones inusuales. Algunos registros de sonar que había guardado fueron marcados durante chequeos del sistema. Cuando intenté sacarlos después, estaban marcados como corruptos. Otros archivos desaparecieron en carpetas que ninguno de nosotros podía abrir. Las fotografías de Hart fueron tomadas para análisis central y nunca devueltas. Preguntó por ellas una vez. Nadie respondió. Los mapas de la cuenca fueron actualizados unas semanas después.
Nuevas marcas advertían sobre pendientes inestables y profundidades no confiables. Nada sobre un depredador, nada sobre lo que vivía allá abajo. El riesgo había sido convertido en geología en papel. El Archer entró en reparaciones largas después de eso. Rumores decían que podría nunca volver a servicio completo. Demasiado daño oculto. Demasiada tensión en su estructura. Algunos de la tripulación fueron transferidos a barcos nuevos. Otros tomaron puestos en tierra o se fueron después de que sus contratos terminaron. Nos esparcimos como un grupo que había sobrevivido a un incendio que nadie más creía. Kim mantuvo un pequeño cuaderno con bocetos ásperos, del tamaño de la criatura. Me lo mostró una vez antes de irse a un comando diferente. Los números me revolvieron el estómago, aunque ya sabía que habíamos enfrentado algo mucho más allá del sentido. Hart me envió un mensaje tranquilo después de volver a su laboratorio. Escribió que otro equipo estudiando una trinchera profunda había registrado pulsos bajos casi idénticos a los que oímos. Lo dijo con cuidado, como sabiendo que no necesitaba más razones para perder sueño. Leí su línea muchas veces. Si el patrón era el mismo, entonces la cuenca en la que luchamos no era el único lugar con algo viejo moviéndose en la oscuridad. Esa verdad se asentó más profunda que cualquier miedo. Significaba que el océano aún tenía más de lo que entendíamos, y lo que nos golpeó podría no haber estado solo. Vivo lejos de la costa ahora. Una casa pequeña, calle tranquila, trabajo simple. La mayoría de los días pasan sin problemas. La gente sabe que serví, pero no preguntan mucho. Mantengo esos años guardados. Es más fácil así. Cuando el mar está lejos detrás de ti, los recuerdos pierden algo de su filo, pero no todo. Cada vez que veo un titular sobre un barco dañado en agua profunda o un golpe extraño en un casco, paro lo que estoy haciendo. Leo cada línea, buscando las palabras pequeñas que siempre usan. Fuerza inusual, posible objeto sumergido, contacto inexplicable. Conozco esos términos demasiado bien. Ocultan más de lo que revelan. Parte de mí aún quiere prueba sólida, una foto clara, un cuerpo lavado a la orilla. Algo que fuerce a la gente a admitir lo que vimos. Pero otra parte de mí sabe qué significaría eso. Si apareciera un cuerpo, solo confirmaría que otros aún están ahí afuera, moviéndose bajo rutas de navegación y derivando a lo largo de pendientes profundas que nunca hemos mapeado lo suficientemente bien. A veces de noche, recuerdo la sensación de la cubierta bajo mis botas cuando pasamos sobre ese parche extraño de agua quieta. Se sintió como cruzar la sombra de un cañón vivo. Recuerdo el temblor en el casco y el zumbido de presión bajo que parecía subir de lo profundo como una advertencia. Recuerdo al chico que perdimos por el lado. Nunca tuvo oportunidad. La gente piensa que el mar es calmado cuando se ve suave. Piensan que el peligro se muestra. Pero yo sé mejor. Sé qué esperaba en esa cuenca en 1997. Sé que cerca estuvimos de desaparecer sin rastro. Cuando la mayoría de la gente mira el océano, ve agua. Cuando yo miro, incluso ahora, veo una boca que nunca se cerró del todo. Una última cosa. Si alguna vez navegas lejos donde los mapas muestran solo azul vacío, presta atención al silencio bajo tus pies. Podrían estar escuchando. Si te gustó este video, dale pulgar arriba. Y para más historias de terror increíbles, solo haz clic en las que aparecen ahora en tu pantalla. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.